Querido, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Querido Eduardo, un día agradablemente histórico. Usted claro. lo dijo, ¿no? La verdad. Para mí sí, para mí sí. Histórico. Bueno, Histórico. Un poquito, Argentina hoy es un poquito mejor que ayer. Sí, ya vamos a hacer las consideraciones. No es, qué bruto, Sí. la sacó barata. Sí. Te presento, hemos hecho variantes, porque ha sido el tema. Hola Luis. Hola, Pablo, Buenas noches. Eduardo. ¿Qué Mirá, tal, querido? Está el gran Capiero, Capiero. ¿no? Protagonista indudable. Mira qué mesa. O sea, hemos hecho algunas variantes sobre lo que se ha mostrado y se ha dicho, y va a ser muy interesante. Te presento, por ejemplo, esto, que lo recordamos. A que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada. Una candidata condenada. A que la maltraten en periodo Sí, electoral. recondenada, doblemente condenada. Sí, se la veía venir, se la veía venir. Bueno, el doble conforme. El recondenada sería la versión más pedestre, más casera del doble conforme. Es decir, que dos tribunales y no sé cuántos jueces. ¿Cuántos jueces? Dijo 20 jueces. El juez Hornos en su fallo habla de al menos 20 jueces y fiscales intervinieron en este caso. Yo creo que vos, Eduardo, lo planteaste. Luis, te habrá pasado lo mismo esta mañana. Hay mucha gente que, no obstante esto, vos dijiste, Eduardo, gusto a poco. No está conforme. Porque cuando uno dice, bueno, se hizo justicia tarde, lenta, pero finalmente llegó este día, te dicen, ¿por qué no va presa? ¿Y por qué no va presa? Con todo lo demostrado, con todo lo que se ha, con todo lo que se ha recorrido en materia de tribunal. ¿Por qué esta mujer, doblemente condenada por corrupta, no va presa? Bueno, como sé que se la están haciendo esa pregunta del otro lado, acá estamos, ¿no? Acá están los abogados. No, pero digo, yo frente a Hernán me voy a quedar callado y frente a Gabriel lo mismo. Solo que es una cosa que aprendimos ni siquiera en la Facultad de Instrucción Cívica. No hay más juicio. Se terminó. Lo que llega ahora a la Corte no es un proceso en el que se abre la prueba, se producen testigos, se conoce presencia. Lo único que va a hacer la Corte es ver si en todo este proceso de 20 jueces hay alguna violación a las garantías del debido proceso. Es decir, se terminaron los juicios. 20 magistrados dijeron es culpable. Ahora lo que bueno, hubo algún tipo de arbitrariedad, se excluyó alguna situación, se olvidó el derecho. Para que lo entendamos, de la misma manera que no está proscripta. No hay un tercer juicio. Yo escuchaba y decía, ahora viene el juicio de verdad. Falso, de toda falsedad. Eduardo. ¿La Corte va a confirmar o no? La Corte va a decir, ¿hay violación de garantía o no? Pero la prueba se produjo, los testigos hablaron, las periciales demostraron. Eso no se debate más. La Corte puede confirmar la sentencia sin abrir el recurso, que es lo que se conoce en la jerga como el 280 que hizo en Chicone, donde directamente no trató el extraordinario y confirmó todo lo que habían hecho los tribunales inferiores. Casualmente la Sala Cuarta era una, el otro el Tribunal Federal 4. Cosa que a Cristina le revienta. Sí, claro. El 280 le revienta. Sí. ¿no? Es una manera que la Corte tiene para resolver, en ese caso el ¿Por imputado... qué? Pero, ¿por qué, Eduardo? ¿Por qué la revienta? Porque la Corte lo único que hace, dice el kirchnerismo, es pone una resolución y dice, bueno, conforme al artículo 280, fin, resuelvo. ¿no? Confirmar. Okay. No, si la Corte no abre el recurso directamente, confirma. Claro. Esa es una. La otra que la Corte puede hacer, seguramente Casación Federal le dé la posibilidad de ir a la Corte en extraordinario, no en queja. La Corte Suprema no dicta nueva sentencia. Si la Corte Suprema determina que hubo, como bien decía Luis, alguna irregularidad en el debido proceso, en la garantía constitucional, etcétera, etcétera, no dicta ni modifica la pena, ni le sube a 18 años, ni la baja a 4. Lo que puede llegar a hacer que la mande a revisar. es declarar nulo y así que se haga otro debate. Pero no aumenta la pena, no la baja. La Corte en este tipo de casos, ¿cuánto tiempo tiene para expedirse? En Chicone estuvo un año. Desde la sentencia de la Cámara de la Sala Cuarta de Casación Federal hasta la sentencia. Un año. Y estaba Amado Boudou, que había sido vicepresidente. En Menem mucho tiempo. Claro, pero está muy bueno el antecedente. Propongo que nos preguntemos, entre el tiempo político, social, en aquel entonces de la condena a Menem y este de hoy, primero no es la misma Corte, tiene sus dificultades, pero me da la sensación, si los jueces, si la Corte leen a la sociedad, la demanda de la sociedad de justicia. Acá no estamos hablando de condena anticipada ni mucho menos, simplemente estamos hablando de los tiempos para expedirse. Hay que hacer una cuenta fácil. Mira, el recurso extraordinario hay un plazo que es de 10 días hábiles. En los casos complejos como este puede ser 20 y otros 20. Lo que estaban diciendo en tribunales es que este caso puede salir de casación y llegar a la Corte entrado el año que viene, marzo, abril. Tranqui. Hoy el juez Maqueda, que deja el tribunal a fines de diciembre, dijo que la Corte se iba a tomar un tiempo prudencial, dijo Maqueda. Maqueda es juez de la Corte. Cuando dice tiempo prudencial, conoce los jueces de la Corte. Y otro dato más.
me decían esto en tribunales. Para que la Corte dé vuelta a esta sentencia, aún quedando 3 jueces, Rosati, Rosenkrantz y Lorenzetti, deberían decir cosas distintas de lo que dijeron hasta ahora en toda su carrera judicial. Claro. Es decir, me decían sin decirlo que el escenario de Cristina Kirchner en la Corte es horrible, claro, y que la solución no va a ser inminente, sino que se va a tomar, pero más adelante, y que efectivamente no hay una revisión de las pruebas, de los hechos, sino que a lo sumo lo que se va a determinar es si la sentencia fue arbitraria o no, y en todo caso, o de última el 280. Con lo cual... Una corrección, ¿no? Digo, no para corregirlo al doctor, sino solo para aclarar que el 280 no implica que la Corte no analice. Claro. La Corte dice 280, pero previamente hubo un estudio para llegar al 280, digamos. Claro. Lo que pasa es que el 280, a los abogados defensores, a las partes, a la sociedad, deja sabor a poco. No nos porque se conoce a la jerga como que la Corte la planchó. Está bien. Claro. No se analiza al fondo, es sabor a poco. Aparte, como hablamos con Edu en el noticiero, ¿qué Corte va a analizar esto? Maqueda se va el 29 de diciembre, el 28. O sea que hay 3 jueces. ¿Y quiénes van? No se sabe por cuánto tiempo. Claro. Exacto. 3 jueces. En un momento en donde el rediseño de la Corte por parte de la política está en pleno debate. Dato político. Hay voluntad en el Ejecutivo del primer día hábil de enero de enviar los pliegos de García Mansilla y Lijo por decreto. No lo creo. Dato que me decían en tribunales. No lo creo. ¿Vos decís que no? A mí me dicen que no. Yo la info que tengo es que... El ministro de Justicia a mí me parece que podría llegar a ser una barbaridad jurídica. Sería una enormidad. Hoy Milei dijo que lo estaban estudiando. Una barbaridad jurídica. Dato que me decían en tribunales. Sí, es absolutamente... Perdón, Rana, pero quiero coincidir con Eduardo. Es una inconstitucionalidad. O sea, tampoco hace falta ser abogado. Lo que te dicen en el gobierno es que, ojo, que esta situación, ellos creen que esta situación no es la misma situación de Pepín con Macri. Cuando Pepín le dice a Macri, vamos a designar por decreto, porque el Congreso no estaba funcionando, etcétera, etcétera, etcétera. No, lo comparan con un tiempo de Alfonsín. Porque en este caso los pliegos están debidamente presentados, constitucionalmente tratados en comisión. Lo que falta es ser elevados los dictámenes. El número que hace falta del dictamen para que pase al recinto. Entonces, por ahí, alguno dice... Ok, entre enero y marzo no funciona el Congreso, entonces metamos el decreto acá, porque esto ya arrancó. Exacto. Sea como sea, a la señora, para que la gente le van a poner un traje a raya algún día, si la Corte la determina que es culpable, condenada, bien condenada, recondenada, no va a ir. Seguramente se acoja al beneficio por mayores de 70 años. Pero hay un trámite previo. Si pasa eso, el expediente vuelve al Tribunal Oral Federal, que la condenó, hacen el cómputo de la pena, vuelve todo al Tribunal Oral. Ella hace el cómputo de la pena, ella pues seguramente pedirá domiciliaria, cuestiones de salud, etcétera. Y es una decisión del tribunal. Pero hasta la domiciliaria puede ir en cana a una cárcel común. Y mirá lo de Ricardo Jaime, la Corte resolvió rechazar recurso, el Tribunal Oral Federal le dio 72 horas está esperando en para que se ponga derecho. Entonces, muchachos, a ver, exactamente, está esperando en ese. Replanteen, porque estaban diciendo... O en una alcaidía, por ahí. No, el penal de mujeres 6 a la unidad 4 es un penal federal. La producción había hecho un cálculo de una espera ansiosa. ¿Qué es lo que habíamos presentado? ¿Qué es eso? La tobillera. No es un viejo celular, esa es la tobillera. ¿No? Si Cristina finalmente es condenada por la Corte Suprema de Justicia, y tal vez la veríamos así, esto está hoy en las redes, ¿no? Sería condenada posiblemente en su casa con una tobillera electrónica. Lo primero, ponerse a derecho. Sí. La Corte resuelve, la Corte rechaza el recurso, vuelve al Tribunal Oral Federal y el Tribunal Oral Federal ella debe ponerse a derecho, que sea ella o sea quien sea. Y a partir de ahí empieza el juego de la posibilidad de la morigeración domiciliaria. La norma dice, podrá, no es una obligación de los jueces otorgarla, la prisión domiciliaria. Obviamente que se trata de la expresidenta, pero digo, no es obligatoria. La palabra podrá, ¿cuánto daño hizo en el derecho argentino? La indefinición. Muchísimo. Solamente la palabra podrá. El abolicionismo se abusó del podrá. El abolicionismo se abusó del podrá. Hoy día la justicia de menores se abusa del podrá, provocando una catástrofe como vemos. Y eso tiene que ver con la redacción de las normas del Congreso. Bueno, cuando el Congreso redacta las normas, debe suprimir, debe tener cuidado con las terminologías que usa, que después aplican los jueces. Hoy Carrió admitió, vi la nota con María Laura Santillán, admitió que se quedaron cortos, por ejemplo, con el tema de traición a la patria, que los delitos, las condenas graves por casos de corrupción deberían haber sido consideradas como alta traición a la patria y por lo tanto imprescriptibles. Obviamente. Pero fíjense lo que decía Cristina cuando le preguntaban sobre si temía ir presa. Esto es del año 2016, 16.
El tema del temor a la cárcel, no, soy sincera, en absoluto. Si hubiera tenido temor, no hubiera hecho no solamente las cosas que hice en el gobierno, sino además también posiblemente nunca hubiera militado en los espacios políticos en los que milité desde muy joven. Yo creo que hoy sí tiene, hoy se le nota que tiene, no sé si miedo, pero tiene una mezcla de furia, busca el rostro de la revancha. Ahora, doctores, no hay asociación ilícita, los tribunales dijeron el delito de asociación ilícita no lo damos por probado. Eso para mí también es justo a poco. Para un juez sí, ¿eh? Sí, para dos, para Basso, que votó en y para el diciembre. fiscal. Y para Hornos. Ok. Ahí me hacían una explicación hoy, que por ahí el doctor seguramente me va a poder ser más preciso, pero hablaban de que una asociación ilícita requiere que haya delitos indeterminados que ocurran por los integrantes de la asociación ilícita. Y que en este caso, los jueces que consideraron que no la había, entendían que se trataba de un delito continuado. Es decir, que era un solo fraude que había tenido lugar desde el 2003 al 2015 y no las licitaciones como hechos diferentes. Claro, bueno. Eso es lo que entiende Boriski, y aparte Boriski ya lo tiene dicho. Los jueces, cuando uno va a una etapa de casación o una etapa de apelación, tiene que mirar los precedentes de los votos de los jueces en otras causas similares. Y Boriski había sido fiscal de juicio en el contrabando de armas. Y aplicó, con Carlos Menem no aplicó asociación Ahora, ilícita. yo me atrevo a una herejía, ¿no? Jurídica, tal vez. Si sacáramos el foco un poquito y lo ampliáramos, ¿no? El panorama, sí se trató de una asociación ilícita con varios delitos de corrupción distintos, era armado. Como bien dijiste, coincido, acá hubo un responsable que debería haber ido en cana y ser doblemente condenado, Néstor Carlos Kirchner, ¿no? Que fue el que armó todo. Después ella continuó, heredó todo. amplió, exactamente, pero Junto con su hijo. por supuesto. Si leemos la imputación original, que fue la del fiscal Policita, ¿no? Porque hay que recordar que esta causa venía de instrucción. Ahí en la imputación original dicen, el matrimonio integrado por Néstor y Cristina Kirchner, cuando describe el hecho, los menciona a ambos como protagonistas de esta maniobra. Ahora, Y atención, Pablo, perdón, solamente esto. El vínculo de esta causa, que Hernán lo describió bien en su nota del diario de hoy, con Otesur Los Sauces. claro, Que es una causa Esto no es evasión impositiva. central. Bueno. Yo me atrevo a decir, denunciada por Margarita Stolbizer, de señor. Los Sauces. Me parece que esa es la causa que mejor explica cómo funcionaba. Cooptar la estructura del Estado, tomar los fondos del Estado y derivarlos a privado. A mí me parece que la causa, que es la que tanto pone nerviosa a la ex vicepresidenta, pues dice, se involucran con mis hijos. Error. La aparición de los hijos, particularmente Florencia, que no está en la política, fue dada por el propio matrimonio cuando lo incorpora la sociedad de que los son padres, investigadas. totalmente. Florencia igual la casación la dejó afuera. Hoy me decía... Pero es impactante los Sí, Sauces. claro que sí. Hoy me claro. decía justamente un funcionario judicial, me estaba yendo de Comodoro Pi, me lo encuentro en el estacionamiento, uno de los funcionarios judiciales que investigó este caso. Y me dice, pero digo, ¿vialidad? No, dice, nosotros teníamos Otesur y Los Sauces, que es la causa de lavado. Pero el problema que teníamos es el delito era que no precedente. tenía... Exacto. Y tuvimos que ahondarle en vialidad, terminar de cerrar vialidad, para después ir por el tema del lavado. Perdón, cuadernos, más Otesur Los Sauces, ¿Y la más ruta vialidad, no configuran con distintos integrantes. Hay algunos que son Sin distintos duda. y otros son los mismos. Una verdadera asociación ilícita. Sumale la ruta del dinero acá. Ahora, más la ruta del dinero. Pero déjeme que diga esto. Está bien, no hay asociación ilícita, pero podemos decir, sin equivocarnos y sin prejuzgar, que se trató de que el kirchnerismo se trató de una verdadera asociación política de condenados. Fíjense esto. 17 condenados desde el año 2003 tuvo el kirchnerismo. Señoras y señores, Cristina Kirchner debería haber sido con Néstor, que ya no está, obviamente, el matrimonio, como dice Policita, y en orden de importancia o de preponderancia eventual, Amado Boudou, vicepresidente, Guillermo Moreno, el inefable secretario de Comercio que todavía anda queriendo hacer política, Julio De Vido, con tobillera creo que en su chacra, ¿no? Ricardo Echegaray, Martín Sabatella, José Alperovich, Sergio Uribarri, Milagro Sala, Felisa Micheli, Lázaro Báez, sin ser funcionario, como dice hoy Alconadamón, participó del circuito clandestino, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Vialidad. José López, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, Romina Piccolotti, Néstor Periotti, Juan Carlos Villafañez. Cuando vos tenés 17 personas que trabajaron en tu gobierno, condenadas por distintos delitos, ¡epa! Y hoy se agregaron más, porque hoy se agregó Santibáñez, se agregó Pavesi y se agregó Taruch, que eran todos funcionarios, todos condenados entre 4 y 6 años. Nelson Cada- Periotti. Y Periotti, el de Nelson vialidad. Periotti. Ahí está, Periotti Periotti estaba ahí 6 puesto, años. ¿no? Pero digo, se agregaron 3 más de los que estaban. Y las absoluciones, bueno, llamativas, de debido. ¿Ustedes creen sinceramente que todos los que están mencionados ahí, o ponele si vos querés la gran mayoría,
Néstor Kirchner no sabía lo que hacía cada uno de ellos. Todos Si sabían. todos reportaban a él. Todos sabía, Eduardo. Una vez muerto Néstor Kirchner, todos reportaban a Cristina Sí, señor. y a su hijo Máximo. Sí, señor. Entonces, cuando nos quieren vender, estos corruptos, nos quieren vender que ellos no sabían nada, que un presidente no se puede enterar de nada. Puede ser en otros gobiernos. No en este. No en este To- justamente. pero totalmente de Porque acuerdo. Néstor Kirchner tenía un sistema de control sistemático y radial de su gobierno. Él hablaba uno a uno con cada uno de ellos. Todos debemos tener una anécdota. ¿O no? Te puedo contar una anécdota que Y todos reportaban que corrobora directamente a él eso. y después a ellos. Una sola vez, hace muchísimos años, estuve en el despacho de Ricardo Jaime haciéndole una nota. Yo trabajaba en Cadena 3. Me junto con él, muy afable, cordobés, todo, no, entrador. Entonces empiezo a preguntarle, yo hacía críticas sobre el tema de los subsidios y todo. Y me dice, mirá, el tema de los subsidios no lo manejo yo. Yo te voy a contar una anécdota. Yo llego a esta oficina y a las 8:30 tengo una llamada, tengo un mensaje de Néstor Kirchner. Y abro la computadora y me dice, ahí te mandé tanto, mandá para aquel lado. El control que tenía Néstor Kirchner Absoluto. sobre todos los fondos que iban a la Secretaría de Transporte era total. Una vez me contaron porque los bolsos y las valijas con guita eran constantes. Así es. Constantes. Una vez me cuenta la historia, Néstor Kirchner, alguien le lleva una valija pequeña, una valija llena de dólares, y Néstor empieza a contar uno por uno los fajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, Éxtasis. 4, 5, 6, 7, uno por uno. Contó todos los fajos hasta que llegó a un fajo. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Che, faltan $200 acá. Llévate todo. Cuando te entreguen todo el dinero, todo, me lo traes de vuelta. Por ejemplo, Ese era. otra anécdota que han contado. La gente que llegaba con los bolsos, porque llevar 1,5 palos o 2 palos en un bolso pesa, ¿no? Sí. ¿Pesa o no pesa? Mucho. El físico. La gente entraba así, cargando, y salían de la oficina así. O sea, Entonces, más evidencias. pero Hay un librazo de Pancho Olivera y Sí. de Diego Cabot que se Hablen llama con Hablen Julio. con Julio. Claro. claro. Que deberíamos repasar. Es un librazo de nuestros dos compañeros. Pero digo, no nos olvidemos de Daniel Muñoz, que murió con una fortuna de $75 millones en propiedades En el exterior. solo en Estados Unidos, sin contar sus inversiones en la Argentina, donde tenía una cadena de farmacias, una cadena de restaurantes. Digo, el secretario presidencial. Entonces, como vos decís, digo, Eduardo, quién estaba y quién recibía los bolsos en el departamento de Recoleta, donde vivió el matrimonio presidencial. ¿Cómo no se sabía eso? Me permiten hacer, creo que vas a coincidir conmigo, me van a acompañar en esta, dos homenajes. El primero, hay muchos reconocimientos, ya vamos a estar aquí con parte de toda la gente, Coalición Cívica, Elisa Carrió en adelante, va a estar Pablo Oliveto, que denunció esto desde el minuto 1, por supuesto Iguacel, por supuesto la gestión de Mauricio Macri. El fiscal Luciani, primero ponemos Luciani, el fiscal Luciani graficó, Eduardo, lo que vos en el final del pase anterior planteabas. ¿De qué se apoderó Lázaro Báez? Y lo dijo en forma magistral el fiscal Luciani en la acusación contra la condenada, la doblemente condenada. En Argentina, muchos ciudadanos, por los altos niveles de pobreza y desocupación, no logran cubrir necesidades básicas. Lázaro Báez, que era Néstor Kirchner, y Cristina Fernández, su familia, su entorno, y los expresidentes eran la contracara del país, porque se enriquecían ilegalmente a costa de los magros recursos del Estado. Este monotributista, al concluir el segundo mandato de Cristina Fernández, era dueño de 415.000 hectáreas solo en la provincia de Santa Cruz. 415.000 hectáreas. Y para que se entienda bien la dimensión que queremos mostrar, la ciudad donde tiene asiento este tribunal, esto es la ciudad autónoma de Buenos Aires, tiene una superficie de 20.300 hectáreas. Lázaro Báez, su familia, su grupo empresario, en 12 años compraron el equivalente a 20 ciudades de Buenos Aires, señor presidente. ¿Te das cuenta que Santa Cruz es una pequeña porción de tierra que limita con las tierras de Lázaro Báez, ¿no? Absolutamente. Una cosa muy impresionante. Además, yo quiero remarcar, porque hoy nos olvidamos de eso, yo quiero remarcar a este señor Luciani, a este abogado, a este fiscal. Sí. Para mí un héroe. Totalmente, Un héroe. totalmente. Argentina le está
muy agradecido por su trabajo fiscal. Sí, señor. ¿O no? Sí, señor, Claro. totalmente. Por eso dije dos Junto a homenajes. Sergio Mola. Sí, totalmente. También. Por supuesto, nos quedamos cortos y por Además, olvidarnos tuvieron de alguien. las pelotas, la valentía, Sí, ¿no? sí. De decir las cosas como lo dijeron, de mostrarle a todos los argentinos las pruebas que Sí. tenían. Y en nuestro rubro, Eduardo, y hoy doblemente, a este señor. Viuda de Kirchner. Si yo me dejara conmover por su enfermedad, no le debería decir nada y debería pedir que la trataran. Pero usted se cagó en los pobres de la Argentina. Usted los robó en la cara con cinismo y todavía hoy les miente. Usted prostituyó todo lo que tocó y fomentó el odio y el resentimiento. ¿Sabe por qué? Porque nunca tuvo méritos propios. Usted y su esposo hicieron retroceder a este país como nunca antes. A mí me avergüenza que haya manejado este país ante la genuflexión y la cobardía de casi todos. Yo puedo ir a este juicio, puedo ir a 1000 juicios, también a lo mejor porque hay cada juez que a lo mejor algunos me droganan incluso y me hacen pagar y pierdo todo y me pueden dejar sin nada. ¿Sabe qué? Yo viví gran parte de mi vida sin nada y era yo igual. Ahora, usted sin nada es solo una pobre vieja enferma y sola, peleando contra el olvido y arañando desesperadamente un lugar en la historia que ojalá la juzgue como la mierda que fue. Jorge Lanata. La historia va a juzgar esto que yo mostré hoy, que yo lo voy a hacer un cuadro. Así como tengo un cuadrito con la carta de San Martín a Bolívar, esto lo voy a hacer un cuadrito. Así como tengo el acta de la Constitución, una copia, en un cuadro, que para mí son temas centrales. Esto lo voy a poner en un cuadro, porque es historia pura. Esto va a estar en los libros de historia. Así es. Así es. En los libros de historia. Y eso es lo que más le duele. Eso es lo que más le duele. Calculo que sí, calculo que debe ser, ¿no? Porque además, fíjate vos lo que deja, ¿no? La estela que. Porque lo que vimos hoy, el acting de esas muchedumbres reducidas frente al Instituto Patria, es el residuo, es lo que queda. Sí, acá está Facu Nehamsky que dirá, todavía es una parte importante del poder residual que tiene el peronismo, no cabe la menor duda. Que tiene preponderancia en la provincia de Buenos Aires, por supuesto que sí. Por algo se disfraza de pobre y se esconde detrás de los pobres que ella subsidió para ver si la salvan, ¿no? En el conurbano, ¿no? Es En el conurbano. interesante la estrategia de hoy, yo decía, el desprecio que Cristina ha despreciado en los actos y en lo implícito el sistema constitucional argentino. Esta mañana nos tocó cubrirlo. Cuando se iba a producir el fallo, ella manda un video diciendo me voy a Moreno a reunirme con 400. Sí. No pasa nada. No tengo nada que explicar. Me hizo acordar exactamente a la audiencia del 2019, ya vicepresidenta electa, cuando ella va en el tribunal y dice, preguntas van a tener que responder ustedes. Yo no tengo... O sea, es exactamente el desprecio más absoluto por la división de poder que finalmente hoy no pudo y tuvo que mencionar. También como cuando vicepresidente ¿no? utilizó el público despacho. Claro. Exacto. Para insultar y maltratar a los jueces. Nunca he visto eso. Y la verdad que sigo creyendo que los colegios de abogados tuvieron pocas agallas. Gabriel, que litiga, si vos osás a un juez de primera instancia en una audiencia de divorcio maltratar de esa manera como ella lo hizo, tenés un problema en el Tribunal de Disciplina. Denuncia al Disciplina. Y hablando de esos abusos, Sí. Por esto ya podemos ir cerrando el pase con Edu, pero quiero lo que dijo frente a las mujeres, porque el kirchnerismo fue un malversador serial de banderas justas, de causas nobles. Lo hizo con los derechos humanos, fundamentalmente, pero últimamente fue el feminismo con un acusado de golpeador que dijo que era el primer presidente feminista de la historia argentina, ¿no? Nombrado por ella, nominado por ella. Y ella hoy envolviéndose en la bandera feminista. Poné lo que le dijo a las mujeres. Esta manipulación psicopática en Moreno es histórica también. Como veníamos recién hablando, Mariel, la violencia política. Cuando sos mina, cuando sos mujer, todo te lo hacen 20 veces más difícil. Y si por algo me castigan, no solamente es por todo lo que hice, sino porque soy mujer también. Y no se bancan. Que discutir con una mujer y que no puedan tener razón. Y como no me pueden pegar, porque viste que cuando discuten y uno tiene razón, pum, piña. Como no me la pueden dar la piña, entonces hacen las cosas que hacen como las que hicieron hoy en Comodoro Pi. No importa, chicas, al lado de lo que han tenido que aguantar miles y miles de mujeres en condiciones horrendas, esto no lo veo como un sacrificio, sino casi como una obligación de alguien que tiene un proyecto de país y un modelo de sociedad. Así que nada
que agradecer. Al contrario, soy yo la que viene a agradecerles a todas ustedes. Así que bueno. Qué banalización de la violencia, ¿no? Qué banalización de la violencia machista. Cristina tiene dicho que ella no era feminista. Bueno. Hay un librazo, ¿viste? Con los libros de Vilma Ibarra, que se llama Cristina versus... Vilma Ibarra, que no será acusada de trotskista, No. que se llama Cristina versus Cristina, que recorre cómo ella apuró del feminismo. Nunca se sintió feminista. Edu, te despido con esto. Fue una nota de color formidable. ¿Viste? Decían, no, mirá, las muchedumbres que iban... Primero la pobre clase que dieron ahí frente a Comodoro Pi. No pasaban los autos, no había ningún problema. Eran 4 o 5, una clase particular era de Mena. Tu amigo Mena. Pero hasta Mena reconoció que no está proscripta. Exactamente. Pero mirá los muchachos que se ganan la vida, ¿viste? ¿No? Con el merchandising. Ven un poquito de gente y dicen, che, se juntan los de Cristina, vamos a venderle merchandising de Cristina. Preguntale si vendió. Mirá, Precio, atrás queremos tuyo. saber precio. Se está yendo Sí, el de ya las se van. remeras, me parece Bueno, que le pregunto. ya levantó campamento. Le pregunto. Te hago una consulta, discúlpame. Ya se van, ¿no? Sí. ¿Ya se terminó? ¿No te quedas un ratito más? No. ¿El costo de las remeras? El costo de las remeras. 10.000 pesos. 10.000 la remera y acá tenemos Defensa de la Comunicación Pública, los pañuelos 2.000. Bien, 10.000, bueno, evita la última. ¿Vendiste mucho o no? ¿Cómo te fue? No pasó nada. ¿No vendiste nada? No vendí nada. ¿No vendiste nada? Va. Está mal, el mercado no la acompaña. Edu, querido, Chau, Gaby, hasta gracias mañana. por quedarse. Chau, Señoras y señores,